Después de 3 años de intenso trabajo, recorriendo desde ciudades hasta las zonas más apartadas de Colombia, recabando testimonios y realizando procesos de diálogo entre víctimas, firmantes, sociedad civil, gobierno y empresas privadas, la Comisión de la Verdad hizo entrega de su informe final. Dentro del informe publicado en parte por el periódico El Espectador, hay diferentes fragmentos de historias de esos mismos testamentos. Entre ellos, el miedo a ser. Así violentaron a las personas del LGTBIQ+ en la guerra. Los actores armados persiguieron a las personas LGBTIQ+ en el conflicto armado colombiano porque las consideraban indeseables. Sufrieron desde amenazas hasta violaciones y homicidios. Esto nos cuenta el informe final de la Comisión de la Verdad. Hay reportadas 4.596 víctimas LGBTIQ+ en medio del conflicto armado en Colombia. Como Camilo, que quería ser bailarín desde que era niño en Coloso, Sucre, pero la entonces guerrilla de las FARC le arrebató el sueño cuando le pegó un tiro en la cara por ser gay. A Adriana, las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, tampoco la dejaron ser ni amar a otra mujer, y para lograrlo, la escupieron y la golpearon en su casa en Tibío, Cauca, mientras le gritaban cochina por ser lesbiana. Tuvo que desplazarse y abandonar la idea de envejecer en su finca. Andrés sufrió también en Cúcuta por ser homosexual, pero a manos de los soldados que durante 20 minutos lo violaron. Estos testimonios están considerados en el informe que revela la Comisión de la Verdad sobre lo que pasó durante el conflicto armado en Colombia con las personas LGBTIQ+, quienes fueron perseguidas por todos los actores armados, legales e ilegales, ya que las consideraban indeseables por su orientación sexual o identidad de género. Estas experiencias constituyeron graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y las víctimas las sufrieron, en su mayoría en la infancia, adolescencia o juventud. Cientos de sueños truncados. Las personas LGBTIQ+ fueron señaladas de pecadoras, enfermas y criminales durante la guerra, que no se inventó la discriminación contra ellas, pero sí develó y afianzó la exclusión histórica y los prejuicios que ya estaban arraigados en la sociedad. Un hallazgo que reitera lo dicho en la última década por las investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica. Por el hecho de ser, estar, habitar y mostrar su diversidad, las personas fueron echadas a las calles, desterradas de sus hogares o sometidas a tratos crueles. Caminar de la mano con la pareja o besarse en un parque fueron actos vetados. En este capítulo que presentará la Comisión de la Verdad en Colombia, se suma a espacios que crearon otras comisiones del mundo para develar las violencias diferenciadas a las personas LGBTIQ+ en los conflictos como sucedió en Sudáfrica, Ecuador y Nigeria. En nuestro país se tienen registradas 4.596 víctimas de la población diversa, aunque se sabe que el subregistro es alto y la cifra real incrementaría. En el informe histórico analizan las particularidades del conflicto desde 1958 y para ello la comisión logró hablar con las víctimas más longevas de la guerra para conocer su verdad. Una de ellas, Ernesto, contó que en la década de 1970 la policía ingresaba a bares clandestinos a hacer redadas para torturar y detener homosexuales, lesbianas y travestis. En los bares había un bombillo rojo encima de la puerta. Cuando prendía y apagaba, quería decir que había llegado la policía. Entonces, todo el mundo se portaba heterosexual. Y si los dueños del bar no les pagaban peaje, nos sacaban, nos montaban en una patrulla y nos llevaban a la estación de Quinta con 32, Bogotá. Cuando estaban hijueputas, nos llevaban a Monserrate y nos bañaban con agua fría, nos hacían desnudar y nos botaban la ropa lejos, reveló Ernesto. Oscar, en Chigorodó, Antioquia, una de las primeras víctimas del LGBTIQ+, de las FARC registradas en el sistema, fue secuestrado y violado colectivamente por guerrilleros en 1989. Después de torturarlo y en cautiverio, los insurgentes lo obligaron a peluquearlos. Allá me tiraron en la pieza, me patearon, me amarraron,
Me decían, por marica es que te traemos, aquí te vamos a volver hombre. Me violaron hasta 4 hombres en la noche. Me ponían un revólver, un fusil oxidado en la garganta y decían que si hablaba me mataban. Estuve ahí como 3 meses. Perdí mi dentadura y 3 anillos de ano, relató Óscar. Para la misma época, cuando empezaron a documentarse y a hacerse visibles los primeros casos de VIH-Sida en el mundo, en Colombia se agudizaron el prejuicio y los imaginarios discriminatorios. Manuela, mujer trans de Bucaramanga, narró a la comisión que debido a su identidad de género fue relacionada de inmediato con este diagnóstico. Cuando salió el problema de VIH decían que era un caso especialmente de personas trans. En una sola noche mataron a 24. Después otra noche mataron a 20. Y así. Pensaban que esa enfermedad solo la contagiábamos nosotras, dijo Manuela. Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La Etnia Podcast. Harley, es un gusto poder tenerte aquí en la Etnia Podcast. Muchas gracias por el espacio, por tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada. Hacía mucho tiempo no hablábamos y bueno, esta es una forma de volver a tenerte pues ya en un programa donde muchas personas lo van a poder escuchar. ¿Cómo estás? Muy bien, Caro, muchísimas gracias igual por la invitación. La verdad sí quería sacar un tiempito para esto porque me parece súper interesante. Por ahí he escuchado otros podcasts que has grabado y me han gustado muchísimo, entonces pues qué bueno que se nos dio la oportunidad. Qué bueno, me alegra mucho que te haya gustado o que te guste el contenido hasta el momento. Sí, y bueno, quiero que nos hables un poquito de ti. Yo te conocí en el ámbito laboral allá hace muchos años y bueno, ahora retornas con otra manera de ser. Cuéntanos un poquito. Listo. Bueno, pues inicialmente me presento, soy Harley, en redes sociales estoy como Harley Roche. Hace un tiempo, pues en efecto, estaba como en un ámbito laboral muy diferente. Desde hace un tiempo para acá me he venido dedicando a las redes sociales. En este momento, pues hacen parte de mi día a día todas las redes sociales. Tuve pues un crecimiento exponencial bastante, digamos que favorable para mí y pues desde ahí he venido trabajando en todo el tema de redes sociales y demás. Actualmente pues hago eso, me dedico a crear contenido digital. Pues eso es como en resumen realmente lo que hago. De alguna manera eres activista en medio de la comunidad LGTBIQ+. Bueno, claro que sí. O sea, realmente digamos que conozco personas que son muy activistas en temas de la comunidad LGBT. Normalmente estoy presente en ciertos temas, digamos que en redes sociales también digamos que promuevo bastantes cosas en relación digamos que a temas de la comunidad, a todo lo que es digamos que marchas LGBT, de pronto encuentros, todo ese tipo de cosas las promuevo. No me considero tan activista porque conozco personas que realmente sí se dedican 100%, su contenido 100% va dirigido a ello. Sin embargo, sí creo que hace parte también de las cosas que expongo dentro de mis redes sociales. Imagínate que ir a trabajar cada día supone encerrarse en el armario para muchas personas. Y pues me imagino que de mano lo sabes, ¿no? Lo conoces. Y es una de Claro. las conclusiones a las cuales un informe de la diversidad LGTBIQ+, en el contexto laboral, más que todo en España, donde fue elaborado, pues estas empresas básicamente da el estudio que las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, son menos visibles en sus empleos y en su ámbito familiar y social, pues es diferente, ¿no? Así que a pesar de avances legislativos y sociales en los últimos años, lo que provoca es una separación forzada entre la vida profesional y la personal para las personas de la comunidad.
dice que el informe que casi el 40% de las personas que hacen parte de este colectivo están completamente fuera del armario en sus centros de trabajo. Así que habría una brecha gigante del 60%. Claro. Pero Harley, ¿qué existe más allá de salir del armario? Bueno, realmente digamos que yo lo veo de la siguiente manera y lo veo como cuando dicen dos caras de la moneda. Lo veo por una parte muy positiva y por otra parte pues digamos que también hay ciertas cosas que pues todavía siguen siendo negativas cuando una persona decide salir del armario, ¿no? Digamos que pues por la parte positiva viene primero pues el amor propio, la identidad propia como persona, porque ya te identificas con una orientación sexual específica, viene el hecho de que puedas sentirte como realmente eres y puedas expresarlo al mundo. Y pues más allá de todo eso, toda la parte emocional, porque normalmente pienso yo que las personas que todavía están dentro del closet o que sufren mucho para salir del closet, pues precisamente todo el tiempo están como en ese debate en su cabeza, que pues para nada es positivo dentro de la parte emocional. Entonces siento que todo el hecho de salir del closet va por ese lado hacia los temas positivos, ¿sí? Obviamente pues dentro de esos temas positivos también muchas veces está el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, del entorno social, pero pues viene otra parte que es como la parte de pronto un poquito negativa, y va pues también relacionada a eso, que pues puede ser relativo al hecho de que salgas del closet y te apoyen todos, puede ser lo contrario, o sea que tu familia por ejemplo, no sé, no te apoye para nada, de pronto empiecen a haber dificultades en las relaciones que tengas normalmente, te vean diferente, de pronto se expresen diferente de ti, porque al principio pues siempre va a ser como el hecho de salir del closet incómodo para algunas personas que te rodean. Por ejemplo, lo que tú hablabas en temas laborales muchas veces puede ser incómodo para esa parte. Muchas veces también en la parte positiva tienes el apoyo de la comunidad LGBT, pero muchas veces la misma comunidad LGBT también, a veces dentro de la misma comunidad hay también homofobia en ciertas cosas. Entonces creo que tiene como sus dos lados, tanto positivos como negativos, ¿sí? Sin embargo, pues siento que para mí prima más lo positivo, porque igual siempre que tú te identifiques tú mismo con quién eres, con cómo eres como persona, pues de ahí van a ser ese amor propio, ¿sí? De que si yo me acepto y aprendo a expresar al mundo lo que soy realmente, pues obviamente digamos que desde ahí va a partir toda mi parte emocional, y de eso digamos que se agregan varias cosas en aspectos personales económicos, en aspectos personales como por ejemplo de familia, relaciones, dependencias y demás. Estás escuchando La Etnia Podcast. Hay algo que nunca he podido entender y es cómo la comunidad también es homofóbica. Utilizaste el término tal cual. Si estamos Sí. en medio de ese disfrute de diversidad y de cualquier tipo de manifestación, ¿cómo puede ser que siendo tú bisexual vas a ir a criticar a alguien que sea trans? O sea, no, hasta allá no alcanzo a entender. ¿Tienes alguna noción, alguna explicación acerca del fenómeno como tal? Sí, bueno, sucede bastante, por ejemplo, digamos que, no sé, hablemos por ejemplo de solamente los gays, o sea, dentro de los mismos gays, o sea, haz de cuenta como cuando, no sé, dicen que hay una religión cristiana y en medio de la religión, dentro de la misma religión, hay como el chisme y se critican más entre ellos. Sucede lo mismo con la comunidad. Entonces, los gays mismos crean estereotipos de personas, por ejemplo, discriminan porque una persona es más gordita, porque una persona es más peluda que la otra, porque entonces acepto salir con una persona físicamente de esta manera, físicamente de esta otra. Por ejemplo, ahí no sé, yo conozco personas o lesbianas, por ejemplo, que dicen como, o sea, yo soy lesbiana, pero a pesar de eso, por ejemplo, no me gusta ver a dos manes besándose, ¿sí? O dos hombres besándose. Para ellos de pronto sigue siendo tabú, o sea, de pronto no es tabú lo mío,
pero sí es tabú lo de los demás, ¿sí? Entonces por eso digo que también existe homofobia dentro de la misma comunidad. Por ejemplo, muchos dicen, acepto, no sé, a las lesbianas, a los gays, a los bisexuales, pero no sé, no tendría al lado en mi círculo cercano una persona trans, ¿sí? Una mujer trans, un hombre trans, o por ejemplo no se comprenden muy bien, por ejemplo, las otras orientaciones que no son tan comunes, como por ejemplo el ser no binario, por ejemplo el ser de género fluido, digamos que todo ese tipo de orientaciones sexuales que también hacen parte de la comunidad, como de pronto no son tan comunes como las otras, entonces se tienden a como estigmatizar, y también se tiende como a darles rechazo desde la misma comunidad, ¿sí? Porque no es como yo soy de la comunidad, entonces respeto a todos, amo a todos porque son de mi misma comunidad, sino que también dentro de la misma comunidad se vive ese rechazo, se vive la falta de apoyo y demás. ¿Y qué crees que le faltaría a la misma comunidad para que este tipo de rechazos no se dieran? Porque pues si son un colectivo, un movimiento, pues deberían todos estar forzados a ir hacia la misma meta, ¿no? Que en consecución vendría siendo derechos humanos, que es la bandera primordial, ¿no? Exacto, pues realmente yo pienso que es más como, bueno, inicialmente pues es una falta de unión muy berraca, porque el hecho de yo reunirme a marchar por el orgullo de la comunidad LGBT, pero pues mientras tanto en la misma marcha entonces estoy criticando al otro por cómo está vestido, por qué se maquilla, por qué no, por cómo habla. Digamos que lo primero es como tener ese sentido como de pertenencia hacia lo que tú dices, a que somos un colectivo y de una u otra manera yo hago parte de ese colectivo. Entonces qué bueno sería y demás está que yo pueda no solamente pertenecer, sino también apoyar, ¿sí? Apoyar, respetar. Creo que la base de todo esto pues también es importante, y es el respeto hacia los demás, a sus inclinaciones sexuales, a sus preferencias en cuanto a cómo se visten, a cómo se peinan, a todo este tipo de cosas. Creo que también es base fundamental pues todo lo que es respeto. Y por último creo que sería como algo de información, porque muchas veces creo que dentro de la misma comunidad falta información, o por ejemplo experiencias, no sé, de personas cercanas, para decir si me pongo, o empatía, para decir si me pongo en tus zapatos, si me pongo en tu lugar. De pronto yo por ser bisexual o por ser gay o por ser lesbiana salí del closet más fácil, pero pues imagínate tú todo el proceso de trabajo que ha tenido una persona que va a ser o que es trans, ¿sí? De pronto ha vivido situaciones diferentes, ha sido de pronto más complejo para esa persona. Entonces siento que también es un poco de empatía hacia el colectivo como tal, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Hace unos instantes hablaba sobre la religión, ¿no? Y el tema de la homosexualidad sigue siendo muy conflictivo y ausente en los espacios más cotidianos, como los cultos, las misas, los currículos formativos de la comunidad, meditaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con en este caso, con el mundo espiritual. Así que los temas que se relacionan al ser con su propia sexualidad y la confrontación de los integrantes de familia y también con las demás personas hace a veces como esas movidas inequívocas y posiciones que alejan a las personas del colectivo o con diferentes identidades sexuales cada día más de esos espacios espirituales. ¿Cómo generaste tú, Harley, un equilibrio entre tu ser y el mundo espiritual? Unimos voces para darte sentido. La Etnia Podcast. Bueno, pues digamos que ahí sí voy a ser bien honesto, para mí fue súper complicado, y creo que la mayoría de personas pues digamos que han tenido como una crianza en temas religiosos, les cuesta bastante. Por ejemplo, yo cuando crecí, o sea, siempre crecí en medio de una iglesia cristiana evangélica, y pues obviamente todos los fundamentos que tenía espirituales iban en relación a seguir la Biblia, ¿sí? Obviamente cuando empecé con todo el tema del homosexualismo,
pues para mí hubo un conflicto interno bastante alto que generó un impacto bien importante en mi vida y pues en la vida de mi familia. Obviamente influye muchísimo el hecho de tu crianza. O sea, si tu crianza fue, por ejemplo, te criaste en una iglesia católica, mejor dicho, de esas personas que son súper arraigadas a la religión, o simplemente pues teníamos desde el inicio, no sé, la iglesia como de vez en cuando, como los temas de Dios muy apartados. Pero por ejemplo a mí me costó bastante al principio cuando salí del closet y demás. Aún habían momentos donde ya había pasado muchísimo tiempo, ya había tenido relaciones sentimentales con personas de mi mismo sexo, ya me sentía pues plenamente identificado con una orientación sexual en específico. Sin embargo, en un momento me entraban como pensamientos de conflicto, donde decía que de pronto no estaba haciendo las cosas bien, de pronto no estaba visto bien delante de los ojos de Dios y demás, y pues entraba un poco el tema también de la moral ahí. Sin embargo, pues la verdad fue pasando el tiempo, obviamente pues yo pienso que a veces es más como es falta de identidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando yo ya empecé a avanzar, a crecer, a madurar mentalmente, pues como que me di cuenta que ya no, de pronto esa parte espiritual la podía seguir teniendo sin necesidad de generar un conflicto en mi mente, ¿sí? De decir, no está bien visto delante de los ojos de Dios, sino que por lo contrario, depende cómo vivas el mundo de ser homosexual, ¿sí? Por ejemplo, ahorita lo que yo tengo una comunión con Dios, ¿sí? No de pronto como la tenía antes, porque las religiones se vuelven precisamente eso, una religión de pronto se vuelven más allá, es como para limitarte a ciertas cosas, pero por ejemplo, pues lo que yo hago es tener mi comunión con Dios. Ya para nada siento que esté obrando mal delante de los ojos de Dios por el hecho de ser gay, porque pues más allá de todo eso, pienso que Dios enseña en su palabra que pues Él es amor y pues nosotros realmente somos amor. Entonces no le veo digamos que ningún sentido al hecho de no estar con la persona que amas, no amar a la persona que amas por simplemente un género específico, sino por lo contrario. En este momento lo veo como algo positivo. Si uno sabe manejar su relación de manera positiva, pues va a estar bien visto delante de los ojos de Dios, porque lo que sucede con las religiones es eso, que solamente dicen como la Biblia dice que si te acuestas con otro hombre, que si no sé qué, estás obrando mal delante de los ojos de Dios, pero realmente pienso yo que dentro de la parte espiritual va muy conectado el hecho de cómo eres como persona, ¿sí? De cómo actúas con las demás personas, de cómo digamos que expresas tu amor hacia los demás, más que de pronto decir te gusta otro hombre o te gusta otra mujer o te gusta una persona del mismo sexo. Ya en este momento yo lo veo y lo conecté de esa manera, ¿sí? Aunque al principio fue difícil, ya para mí en este momento digamos que no es un tema tabú, no es un tema que me genere conflictos emocionales, sino por lo contrario. En este momento ya lo tengo súper bien definido y no me siento para nada mal con el hecho de conectarme con Dios a pesar de ser gay, ¿sí? Más allá de que de pronto lo has mirado, de que ya Dios no te va a juzgar por el hecho de ser homosexual, pero las demás personas sí lo van a hacer, ¿no? Las investigaciones realizadas hasta ahora se han encontrado que las personas con la actitud más positiva hacia los homosexuales, las lesbianas, los bisexuales, son los que conocen íntimamente a alguno de ellos, sea debido a relaciones de amistad o de trabajo. Ese motivo también es lo que muestran los psicólogos que consideran estas actitudes también negativas hacia los homosexuales y emanan en más que todo en esos prejuicios que no están arraigados en experiencias reales, sino más bien en ideas preconcebidas y en estereotipos. ¿Te han atacado por ser o por pertenecer al colectivo LGTBQ+? Bueno, digamos que agresiones como tales físicas hasta el momento nunca he tenido. Sin embargo, pues yo siento que igual siempre estamos como en un ataque constante, ¿no? Por ejemplo, con ciertos términos, con ciertas palabras que utilizan personas incluso a veces cercanas,
que muchas veces no se dan cuenta, otras personas sí lo hacen con el sinónimo de ofender, pero sí, o sea, realmente en cuanto a ataques, sí he tenido, por ejemplo, no sé, yo normalmente me maquillo, entonces a veces recibo críticas porque me maquillo, soy hombre, o por cómo me veo físicamente, o por cómo hablo, o simplemente por cómo me decidí vestir un día. Entonces, si un día, no sé, me puse algo con lentejuelas, entonces no falta un comentario de discriminación de otra persona. Por ejemplo, en la calle a veces, no sé, he recibido como algunas críticas. Al principio pues digamos que las tomaba de manera diferente porque las tomaba muy mal. Ahorita pues ya entiendo que las personas que normalmente juzgan o es porque de pronto no han tenido como lo que tú dices, como de pronto esa comunión con una persona de la comunidad, entonces no les permite ver más allá de eso. O dos, simplemente por ignorancia, porque pues no tienen un conocimiento real, aparte de lo que tú dices, por ejemplo, de conocimientos preconcebidos, de las segmentaciones que ya se hacen a los gays, a las lesbianas, a los trans. Entonces, ataques, pues yo siento que es como que siempre estamos en ese constante ataque, incluso lo que yo te decía por parte de la misma comunidad. Hay comentarios que simplemente, no sé, sales a una fiesta, entonces ya te dicen como, no, qué desperdicio si fueras hetero, cosas así. De pronto a veces no las vemos como tan impactante nosotros siendo parte de la comunidad, pero en realidad también son términos que de alguna manera nos siguen segmentando, son términos que nos siguen poniendo como si fuera hetero, si no sé qué, ay, pero tan bonito y le gustan los hombres. Todo ese tipo de términos también logran segmentar y pueden generar un impacto, pues depende de la persona, que a veces puede ser muy negativo, ¿no? Porque hay personas que cualquier comentario de pronto, si su parte emocional no está tan bien, puede llegar a afectar varias cosas en su vida emocional, puede llevar a muchas cosas, puede llevar a un suicidio, puede llevar a, por ejemplo, trastornos de personalidad, puede llevar a una depresión, ¿sí? Porque de pronto las personas comentan, pero no saben qué hay más allá o qué ha sufrido esa persona, porque la mayoría de personas de la comunidad han sufrido rechazo de alguna manera, han sufrido ciertas cosas que los hace de pronto un poco más vulnerables ante ciertos comentarios, ante ciertas situaciones, y pues es lo que de pronto las personas no piensan a la hora de lanzar un comentario. Por ejemplo, yo en redes sociales también a veces recibo comentarios que obviamente en redes sociales yo estoy expuesto a que hablen bien, a que hablen mal, a que critiquen, a que me digan todo lo que vean, ¿sí? Porque solamente tienen la posibilidad de verme detrás de una pantalla. Sin embargo, pues hay comentarios que sí llegan a ser muy ofensivos, ¿sí? Por ejemplo, la comunidad de Facebook es una comunidad, la mayoría de personas son bien adultas en edad, y pues son personas que de pronto la manera en que se educaron en sus tiempos pues es diferente a la de ahora. Entonces pues los comentarios suelen ser más ofensivos. Por ejemplo, no sé, en TikTok tú encuentras personas más de esta generación donde los comentarios de pronto no son tan ofensivos, pero sin embargo no falta un comentario que pueda como llegar a ofender, ¿sí? El viaje es al interior del ser. La Etnia Podcast. Pero hay algo importante aquí, Harley, y es que, por ejemplo, en la red social TikTok, si sale tu contenido, que básicamente es todo gay totalmente, es porque Sí. la persona está consumiendo ese tipo de contenido, ¿no crees? Sí, es verdad, y ahí es donde viene mucho el tema de, pues de lo que normalmente dicen, por ejemplo, en las películas y demás, que las personas, por ejemplo, cuando critican, siempre están hablando como de sí mismos, ¿sí? O cuando hablan de otra persona, normalmente están reflejando sus inseguridades, ¿sí? Y es eso, o sea, por ejemplo, cuando yo veo comentarios así, yo digo, sí, TikTok tiene un algoritmo como tan personalizado, como tan avanzado, que realmente si tuviste un video X de, no sé, una persona gay y te quedaste ahí, posiblemente te va a mostrar más y más. Entonces, lo que tú dices, puede que consuman ese tipo de contenido, sin embargo, las inseguridades propias que tienen acerca de su sexualidad, de su identidad, ahí es donde vienen, por ejemplo, todas estas personas que tienen esposa, hijos, pero aún así les gustan los hombres, pero nunca lo terminan aceptando. O sea, dicen,
si, por ejemplo, estoy sexualmente con un hombre, no soy gay desde que, por ejemplo, no lo bese, o no soy gay desde que, por ejemplo, no hable de mis emociones con ese hombre, ¿sí? Entonces ahí es donde viene todo ese tipo de personas que aún no terminan de conocerse a sí mismos, de identificar realmente qué es lo que les gusta para su vida sexual, para su vida emocional, y pues se refugian o refugian todos esos vacíos emocionales, esas inseguridades, de pronto atacando a otros. La salud mental es algo muy importante y tú lo acabaste de decir. Además de que se escuchan muchas historias de que las personas cuando salen es un problema cuando están dentro de lo que se llama closet y es otro problema cuando están fuera del closet, porque Sí. por cualquiera de los dos lados van a sufrir o depresión o ansiedad o cualquier otro tipo de enfermedad mental. De pronto, ¿tú cómo lo has logrado manejar? Porque aparte que eres influencer, de que todo mundo vas a tener miles de personas diciéndote cosas todo el día por TikTok, por Instagram, por Facebook, por Twitter. ¿Cómo logras manejar ese desbalance? Porque habrá algún momento en que tú te vas a sentir como que no vales nada, ¿no? Por cualquier tipo de comentario, o ese día amaneciste mal y preciso leíste algo que no te gustó. ¿Cómo logras manejar eso? La verdad yo siento que se logra con tiempo y digamos que como separando las redes sociales de tu vida personal, porque digamos que las redes sociales para mí en este momento se convirtieron como en mi trabajo, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que tienes un empleo normal y que en el empleo normal siempre sufres de estrés, ansiedad, no sé, te regaña tu jefe, todo ese tipo de escenarios se vivencian en un trabajo de manera regular, ¿sí? Entonces, yo realmente lo asumo en este momento de esa manera. Entonces, lo que hago normalmente es leer los comentarios positivos, los comentarios negativos normalmente los quito, bloqueo a las personas si el comentario, por ejemplo, logró tocar como alguna fibra dentro de mí. Digo, pues, ¿para qué tengo que tener una persona ahí que me va a hacer comentarios malos sobre mi contenido? Pues realmente lo que tú dices, no consuma pues mi contenido. Pero más allá de eso, al principio claramente me afectaba, fue algo que con el tiempo pues tuve que empezar, digamos que aprender a manejar, ¿sí? Porque precisamente al principio lo veía más como un hobby, que después se convirtió pues ya en mi, digamos que en mi trabajo, pero pues sí, es como aprenderlo a manejar, es como aprender de alguna manera a lo que yo te decía, a entender que las personas cuando lanzan todo ese tipo de comentarios, pues precisamente y a veces lo único que buscan es llenar sus vacíos emocionales, ¿sí? Están reflejando sus inseguridades propias, ¿sí? Entonces cuando tú entiendes eso, dices pues realmente, ¿qué es más triste? Yo tener que buscar a una persona en una red social, tardarme 5, 4 minutos pensando en qué le voy a comentar para que la persona se logre sentir mal, o esa persona que realmente está haciendo de su vida o su trabajo algo de lo que vive, algo de lo que realmente vive bien, y que un comentario no va a tener un impacto a todos los otros 30 comentarios positivos que tienes. Entonces, obviamente es más decadente para la persona que comenta, porque pues está tan frustrada emocionalmente, está de pronto como tan decaída, que pues realmente tiene que pasar por todo eso, porque imagínate tú, o sea, hazte como una idea en la cabeza de decir, hoy me voy a sentar, vi un video, entonces tengo que mirar a ver cómo, con qué términos voy a intentar ofender a esta persona por cómo se ve, por cómo habla, por qué es gay, por qué no es gay. Entonces siento que es un trabajo como que lleva tiempo, y de alguna manera cuando uno tiene como esa vibra de intentar ofender a las otras personas, también uno se carga de esas emociones negativas, ¿sí? Entonces siento que es más frustrante para la persona que para mí, ¿sí? Y sucede lo mismo, por ejemplo, cuando recibes comentarios directos. O sea, la persona se carga de su vibra negativa. Puede que, por ejemplo, le llegue a afectar a uno de alguna manera. Sin embargo, más allá de ser un comentario X, ya tú al otro día vas a seguir con tu vida, yo voy a seguir creando mi contenido, yo voy a seguir viviendo de ese contenido, y tú vas a seguir con tu frustración y tus cargas emocionales negativas, ¿sí? Ya que estamos hablando de redes sociales, Harley, ¿cómo son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar en todas donde apareces? Bueno, en todas las redes sociales aparezco como @Harley.
Harley como suena, como las motos Harley, no terminan en sino solamente en Y, Harley Roch, ROCH. Esas son mis redes sociales, así aparezco en todas. Tengo Instagram, Facebook, tengo TikTok, obviamente, que es como mi red principal. Tengo Twitter, tengo OnlyFans, tengo Kuai, que son todas las redes que manejo en este momento. ¿Cómo te va en OnlyFans? Bien, súper bien. La verdad es otro tema ahí un poquito extenso. Sin embargo, pues la verdad, cuando empecé a crear contenido, pues jamás me imaginé tener OnlyFans, porque pues el tipo de contenido que creaba era solamente como lo que te decía, como por hobby. Cuando lo empecé a ver como un ingreso, pues ya empecé a crearlo. Pues al principio fue súper extraño. Sin embargo, ya después como que me fui adaptando al tema y ya ahorita lo vivo libremente. Por ejemplo, antes me causaba muchísimo tabú el hecho de que mi familia supiera, que las personas cercanas. Por ejemplo, antes de trabajar en redes sociales también trabajaba en empresas normal, y pues obviamente mis redes sociales son públicas ante todo el mundo, entonces pues las personas se terminaban enterando que tenía OnlyFans, pero no, la verdad la plataforma es muy buena si la sabes manejar de la manera correcta. Qué bueno, me alegra mucho por ti. Y también quiero comentarte lo siguiente: en Colombia están mal llamadas las terapias, ¿no? Pueden carecer de todos los certificados de instituciones psicológicas oficiales que permitan considerarlas como tal. Son legales ante los ojos de la ley y tratan de forzar la orientación sexual de una persona a través de oscuros rituales de carácter místico, utilizando la fuerza física, amenazando, maltratando, y pues, como lo dije anteriormente, no es constitutivo de delito. Desde la organización internacional Call Out, que han recaudado aproximadamente 48 firmas pidiendo la prohibición de esta práctica. Y en el partido de Centro Alianza, en mano del congresista Mauricio Toro, se lleva a cabo en Colombia un proyecto de ley que busca proteger a las personas LGTBIQ+ de caer en una terapia de conversión. Dice Toro que se propone prohibir en Colombia, tal como se ha hecho en Francia, en Canadá, en Chile, Ecuador, entre otros. Esto es un mandato, no solo por los 40.000 ciudadanos que lo firmaron, sino por todas las cientos de personas diversas, para que no tengan miedo y pues para que no tengan nada que curar. Básicamente, ¿tú qué piensas en esa posibilidad de cambiar la orientación o la identidad de género de una persona por medio de estas terapias de conversión? Bueno, la verdad me parece como, o sea, inicialmente creo que trae muchísimas consecuencias para la persona. O sea, me imagino que trae traumas, de pronto desarrollan otro tipo de desórdenes. Lo que hacen normalmente esas terapias es como reemplazar la orientación sexual con otro tipo de dependencia, por ejemplo, dependencia de la religión, dependencia de otro tipo de cosas que realmente y a futuro pues obviamente se van a ver reflejadas las consecuencias negativas. O sea, para mí en total es negativo. Siento que es muy... o sea, de los tiempos antiguos, eso ya no debería existir de ninguna manera, porque pues igual lo que tú dices, la metodología que utilizan es muy drástica, y es muy triste. También es muy triste para las personas que de pronto se someten a eso, se someten posiblemente por presión social, por presión de sus familias, por presión de la religión, pero pues realmente las consecuencias siento que son peores. O sea, si de pronto para ellos el homosexualismo es una enfermedad o el homosexualismo es un pecado, pues imagínate hacer algo que cambie tu identidad, porque es algo con lo que realmente naces, es algo que vivencias día a día. Pues es como si yo te dijera a ti el día de hoy, deja de ser cariñoso o deja de ser, no sé, amoroso con otras personas. O sea, son como sentimientos propios que ya vienen arraigados no solamente de la parte emocional, sino también de la parte física. Incluso, o sea, yo en un momento de mi vida estudié psicología y antes estaba considerado como un trastorno mental el homosexualismo, pero desde una actualización que tuvo el HSM5, si no estoy mal se llama así, ya no lo recuerdo bien, eso dejó de ser precisamente una enfermedad mental. Ya es una condición, porque pues una condición es muy diferente a tener una enfermedad mental, que las enfermedades mentales causan como consecuencias negativas a tu entorno. El hecho de ser gay
en lo personal no causa ningún tipo de consecuencia negativa a mi entorno. O sea, mi familia no va a dejar de ser más o menos persona porque yo sea gay. Por ejemplo, en mi trabajo no, las personas no van a querer quitarse la vida o no voy a intentar matar a alguien porque no es gay como yo, ¿sí? Entonces, para mí, digamos que se tendría que erradicar totalmente, incluso, o sea, y perdón la ignorancia, pero, o sea, no lo tenía tan, digamos que no lo tenía tan contemplado, ahora que me lo comentas, pero sí es algo en lo que se debería luchar diariamente, ¿sí? Es como, por ejemplo, no sé, el tema del maltrato animal, que es algo que sí se lucha día a día, pero, por ejemplo, en temas de comunidad es algo que no es tan común escucharlo, o yo no lo había escuchado, por ejemplo, pero que sí, ya no debería estar presente de ninguna manera. O sea, someter a una persona a cambiar su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar, con métodos que son súper retrogrados, pues está bastante mal. Para mí está muy mal, la verdad. Estás escuchando La Etnia Podcast. Harley, ¿tú crees que hablar de la homosexualidad la fomenta? Digamos que, o sea, es decir que de pronto estar más, o sea, digamos en la actualidad, a ser más abiertos en el tema de que hay lesbianas, gays, homosexuales, bisexuales, fomente, por ejemplo, en otras personas el hecho de quererlo ser. Sí. Bueno, digamos, no sé, pongamos un ejemplo como muy reciente, el tema de la película de Buzz Lightyear, que salía un beso entre dos mujeres. Y que pues mucha gente lo criticó, mucha gente dijo que no llevaba a sus hijos a verlo y demás. Para mí, digamos que la cantidad de homosexuales, lesbianas, gays siempre va a ser la misma. ¿Cuáles son las diferencias? Que el hecho de hablarlo de manera un poco más abierta, de hablar, de saber que hay personas homosexuales dentro de nuestros círculos sociales, porque realmente en este momento, a diferencia de antes, tú conoces, o sea, más personas, o sea, tú estás en un bar y conoces a una persona que es gay, que es lesbiana, que es trans. Tú vas a un viaje y en el viaje conoces a una persona. Normalmente dentro de nuestros círculos sociales siempre compartimos con personas de la comunidad. Para mí, digamos que tiene un impacto bien positivo y es el hecho de que personas que están sufriendo, por ejemplo, ese conflicto interno de salir del closet, posiblemente los motive a salir del closet más rápido, pero no que por el hecho de que ahora hay más homosexuales abiertamente o salidos del closet, vaya a hacer que una persona se vuelva de un momento a otro homosexual o que ya todos lo empiecen a normalizar. No, para nada. Pienso que sí de pronto les da esa libertad de decir, de pronto es un tema ya no tan tabú como antes, y ya lo puedo hablar más libremente, entonces les das oportunidad de salir del closet más rápido, de identificarse a sí mismos más rápido. Por ejemplo, no sé, yo cuando salí del closet tenía casi que 17 años, es un tiempo muy largo, cuando realmente yo dije, sí, soy gay. Pero, por ejemplo, si en ese momento o en ese tiempo se hablara tan libremente de la homosexualidad, posiblemente me hubiese identificado más rápido como homosexual por precisamente no tener el miedo al rechazo, no tener el miedo a que no es un tema tan hablado, sino por lo contrario. O sea, realmente no es que fomente el homosexualismo, sino que para mí fomenta el hecho de identificarte más rápido si eres parte de la comunidad LGBT y te da un poco de facilidades de salir del closet. Bueno, en cuanto a tiempos, dices que a los 17 años, pero si ahora se hablara, digamos, desde los 5 años, y que esta sexualidad que vivan los niños y los jóvenes no fuera tan angustiosa, tan sufrida, no estaríamos yendo de pronto en contracorriente, y me estoy de pronto poniendo del lado de las personas que dicen que prefieren salvar a sus hijos o ponerles una barrera en sus ojos para que estén lejos de esta clase de conceptos. En realidad, creo que uno de los problemas más importantes y por lo que se vuelve tabú dentro de las familias, incluso creo que lleva consecuencias más de fomentar precisamente ese homosexualismo, es cuando las mismas familias se encargan de no hablar con claridad de sus hijos, de que existen personas lesbianas, existen personas gays, que si ven a una pareja en la calle besándose, entonces, ay, no mire eso, no. Al contrario, siento que eso lo que hace es reprimir
precisamente, y dejan a los niños que no lo vean normal. Y por eso pues muchos niños, digamos que todo el tiempo tienen la curiosidad de, venga, pero existen este tipo de personas, ¿qué se sentirá? ¿Cómo será esto? De pronto a esa edad es muy difícil decir, sin embargo, yo he visto niños que uno desde pequeños, o sea, digamos que dicen, yo, por ejemplo, en el mundo trans, ¿no? Por ejemplo, en el mundo trans hay niños que desde pequeños no se sienten identificados con el género con el que nacieron, ¿sí? Que desde los 4, desde los 5 años dicen, yo soy mujer, yo soy hombre, y se identifican y se sienten así. Lo que hacen las familias realmente o ese tipo de entornos es reprimir y de alguna manera educar a sus niños en la ignorancia, ¿sí? En la ignorancia, porque no les muestran lo que se vivencia realmente en el día a día. Es como decir, no sé, no hay asesinato de animales, sí, lo hay. Entonces es algo que se vivencia en el día a día y que si yo lo sé desde pequeño voy a crecer con esa mentalidad normalizada. Por ejemplo, yo conozco a muchos hombres heteros que salen conmigo a un bar y bailan conmigo, siendo heteros, ¿sí? Porque no tienen ese tabú desde su infancia de, no, pero los gays son de otro mundo, son aparte, son diferentes, no, sino que desde pequeños lo normalizaron tanto y en sus familias fue normalizado que cuando llegan a grandes, por ejemplo, no hay tabús. Por ejemplo, si tú ves una persona de las que tiene esposa, de las que tiene hijos, que te contaba antes, que posiblemente busca relaciones sexuales con otro hombre a escondidas y siguen teniendo su familia, normalmente son ese tipo de personas que desde pequeños los criaron con ese tabú de no vean que esto es gay, que no vean, por ejemplo, una pareja lesbiana, de que todo eso está súper mal hecho, o siempre, no sé, ven una escena en la televisión gay, entonces quitan la película, no le explican a sus hijos desde la madurez de un padre de decir, es normal, o sea, es normal que pase, tal y como yo tengo, por ejemplo, tu papá, no sé, en el caso de una madre, tengo a tu papá de esposo, pues también hay personas que tienen, son 2 hombres y también pueden tener hijos, o son 2 mujeres y también pueden tener un hogar establecido. Todo ese tipo de cosas siento que es importante mencionarlas desde pequeños. Por ejemplo, yo tengo un hermanito muy pequeñito que tiene 3 años y pues yo soy gay y mi hermana es lesbiana, ¿sí? Y nosotros para nada ocultamos el hecho de serlo, y mi mamá tampoco lo oculta para él, porque precisamente la idea es que él crezca con la mentalidad de que el hecho de que yo sea gay o el hecho de que mi hermana sea lesbiana igual no nos quita capacidades de absolutamente nada, no nos imposibilita a tener una familia, no nos imposibilita a tener, por ejemplo, un hogar establecido, a tener, si en algún momento queremos adoptar, o a tener una familia, porque no siempre el mundo gay es una vida de descontrol, de sexo, de drogas, de alcohol, sino que también en el mundo gay también se puede vivir de manera tranquila, se puede vivir con una familia establecida, se puede llevar un hogar constituido. Entonces, todo eso es lo que se tendría que mostrar realmente a los niños, porque sucede que se segmenta al gay porque normalmente el gay es el farrero, el que está todo el tiempo de fiesta, el que nunca tiene una pareja estable, al que tiene una vida sexual promiscua, al que está metido en las drogas, al que está metido en el alcohol. Entonces siempre lo pintan como eso, pero no ven el lado de la comunidad LGBT que también tiene sus familias establecidas, de que de pronto no todo es una vida de locura, porque como pasa en el mundo hetero, que tú conoces a una chica que es súper loca y sale todo el tiempo y está con diferentes tipos, también lo está en el mundo gay, pero en el mundo gay también está las personas que tienen su profesión, las personas que tienen su trabajo, su estabilidad completa, ¿sí? Entonces de pronto es más como influir a los niños a que hacemos parte del mundo, literalmente, y que no está pues de más que ellos sepan desde el inicio que puede pasar, ¿sí? ¿Cuál sería tu mundo ideal, imaginándote después de conseguida la lucha que son igualdad de derechos a los heteros? ¿Cómo sería ese mundo ideal? Para mí el mundo ideal sería un mundo sin etiquetas. Un mundo sin etiquetar a las personas por su condición sexual, por su inclinación sexual, donde pues realmente la comunidad LGBT no sea una minoría,
sino por lo contrario, o sea, todos estén en la capacidad desde pequeños de sentirse identificados con lo que es, sin el miedo al rechazo, sin el miedo a la agresión, sin el miedo a muchas cosas. Para mí, digamos que sería un mundo ideal donde la comunidad LGBT tuviera las mismas condiciones que las personas LGBT, que no porque te veas diferente, entonces no tienes las mismas capacidades mentales, las mismas capacidades laborales, sino que por lo contrario, todos estuviéramos bajo la misma igualdad de condiciones y estuviéramos totalmente sin etiquetas, sin necesidad de decir, yo conozco a esta persona no porque se llame Harley, sino, Harley es tu amigo el gay, sí, sino que sea realmente es Harley y no me define el hecho de ser gay, lesbiana, bisexual o transexual, sino me define el hecho de ser persona, ¿sí? Creo que ese para mí sería el mundo ideal. Muchas gracias, Harley, por tu valioso tiempo, por sacar este espacio para compartir con la Etnia Podcast. Y bueno, no sé si quieras dejar algo adicional a todo lo que ya hablaste, porque realmente hablaste cosas muy importantes y muy entendibles para cualquier persona. Bueno, pues realmente muy agradecido por tu invitación. La verdad fue un ratico muy agradable. Pues nada, el mensaje que quisiera dejar sería que todos se amen tal y como son. Creo que todo en el mundo iría mejor si tenemos amor propio, porque desde ahí nace absolutamente todo. Más allá de pronto buscar amor en otras personas, de buscar una aceptación total del mundo, es importante siempre empezar por una aceptación propia. Después de que tú te identificas, te aceptas y sientes amor propio, creo que desde ahí nacen muchísimas cosas y todas en pro a lo positivo. Creo que sería eso. Y ya, darte las gracias. Gracias, Harley. Guerrillas, paramilitares y fuerza pública, cada grupo con un patrón particular. Persiguieron a las personas LGBTIQ+. Las insurgencias fueron las que más esclavizaron sin fines sexuales o trabajos forzados, reclutamientos y secuestros. Los paramilitares son responsables de la mayoría de los exilios, las violencias sexuales, las torturas y los homicidios, las amenazas y los desplazamientos forzados, mientras que la fuerza pública cometió la mayoría de las detenciones arbitrarias. El patrón de las FARC buscó dos fines: convertir a las personas LGBTIQ+ en sujetos útiles para la guerra y en sus proyectos sociopolíticos, o aniquilarlas cuando aquello no fuera posible o necesario. De hecho, esto fue establecido en las posturas históricas del grupo, como lo demuestra la declaración política de la Segunda Conferencia Nacional de la Guerrilla del Bloque Sur de 1966, que dio origen oficial a las FARC. Ahí se consagró que era delito cualquier actividad que atente contra la moral revolucionaria, contra las costumbres sanas de las gentes y que tienda a reflejar el prestigio del movimiento ante el pueblo. Asimismo, los estatutos del Partido Comunista Clandestino establecieron que no eran bienvenidas las personas contrarias a las costumbres sanas del pueblo ni a las personas licenciosas, para referirse a las personas LGBTIQ+. Por su parte, el patrón de los paramilitares estuvo dirigido principalmente a aniquilar a las personas LGBTIQ+, y entre otros casos, instrumentalizarlas para conseguir beneficios como la obtención de información, como se evidenció en Urabá, Montes de María y Tumaco. La violencia sexual fue una de las principales armas para transmitir el mensaje de castigo o corrección de la sexualidad o del género, como lo evidenció William en su testimonio. Uno de esos hombres me puso la pistola en la frente y me dijo que era un hijueputa marica. Cuando me obligaron a ponerme de pie, uno de ellos abusó de mí. Luego me montaron a una moto y me llevaron a un lugar donde me cogieron con una máquina, me cortaron el cabello como para que me diera vergüenza. La comisión también explica que los paramilitares y los grupos post-desmovilización utilizaron a las personas LGBTIQ+ para su beneficio. En Montes de María y Tumaco hubo esclavitud con y sin fines sexuales, que incluía labores de limpieza, alimentación, recolección de información. Uno de los ejemplos emblemáticos es la pelea de boxeo organizada por paramilitares en San Onofre, Sucre, para la fiesta de cumpleaños de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena. En la celebración se obligó a boxear frente a los ojos de los asistentes
a varios hombres y varias mujeres a manera de castigos públicos y obligó a algunos hombres gay y a una persona que se reconocía para el momento de los hechos como mujer trans a ridiculizarse y humillarse, lo cual significó la violación de sus derechos de libertad y dignidad. Se lee en el documento. Por último, el patrón de las violencias de la fuerza pública, concentrado en las detenciones arbitrarias, se ejerció con el fin de reafirmar el poder estatal mediante la obtención de resultados en la guerra y la imposición de controles a la vida civil. En algunos momentos actuó connivencia con los grupos paramilitares, amparados supuestamente en que las autoridades que les otorga la Constitución, los uniformados detenían a las personas LGBTIQ+ en las calles y en sus hogares, pues sus identidades se relacionaban con el terrorismo, lo subversivo y la venta y el consumo de drogas. Después de las detenciones, los uniformados además torturaban y violaban, así lo relató Rodrigo, en Cúcuta. Nos subieron al camión, nos llevaron a un monte como a las 4 de la tarde. No recuerdo mucho. Nos hicieron bajar a todos y les dijo a los soldados: tienen 20 minutos para hacer lo que se les dé la gana. Yo dije: ¿qué es eso? ¿Qué es lo que dice? Cada homosexual fue agarrado por 6 soldados, llevado a un rincón. Nos hacían quitar la ropa y empezaban a hacer el acto sexual. Yo decía: ¿por qué nos hacen esto? Entre ellos discutían cuál iba a ser el primero. Vino el primero, vino el segundo, vino el tercero. Ya no podía más. Estaba destruido. Todas estas violencias estuvieron atravesadas en la guerra por el legado colonial, que impulsó una supremacía de hombres sobre mujeres, por factores socioculturales, entre ellos el rol de la Iglesia, que consideraron pecadoras o enfermas a las personas LGBTIQ+, y por la desprotección estatal, ya que las instituciones le han dado poca importancia al reconocimiento y a la garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+. En algunos casos, las mismas entidades fueron las que atentaron estas violencias, como sucedió en San Rafael en 1980, cuando la personera ordenó la detención arbitraria de los hombres gays y transformistas que estuvieran en el espacio público. Los nombres de las víctimas entregaron sus testimonios y fueron cambiados para proteger su identidad. Recuerde seguirnos como La Etnia Podcast en todas las redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. También pueden escribirnos a laetniapodcast@gmail.com. Les agradezco un montón por llegar hasta aquí. Gracias. Fin del comunicado.